Hola, quiero hablar sobre el lanzamiento de la última novela de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, que tuvo lugar hace un par de días. Cuando estaba preparando este monólogo, me invitaron a participar en el programa de radio Hora 20, así que algunas de las cosas que voy a decir aquí ya las dije allí. Quería, sin embargo, elaborarlas más y articularlas mejor en este espacio mío. La publicación de esta obra pues ha estado rodeada por un debate sobre los deberes de un vivo con respecto a un muerto, a la voluntad de un muerto, y de un hijo con respecto al padre, y quizás de un padre hacia el hijo también. Se ha dicho que los hijos de García Márquez no la han debido publicar porque el padre manifestó que la novela no valía y manifestó una ambivalencia con respecto a la publicación. Sin embargo, decidieron interpretar la voluntad en el sentido de que sí la quería publicar. Y bueno, me parece que todo eso es secundario o no es secundario, pero es irresoluble. Por una parte, pienso que hay una contradicción entre haber pensado que el padre no tenía la suficiente presencia o cordura para aprobar o desaprobar la publicación del libro antes de morir. Una contradicción, digo, entre eso y la decisión de que sí tenía la suficiente presencia para terminar este manuscrito, ¿no? Por otra parte, creo que el prólogo del libro sí es un poco lamentable porque recurre a un eslogan, pues, barato y pobre, de esto puede ser una traición, pero decidimos anteponer el placer de los lectores a todo. Yo creo que eso era innecesario, el placer de los lectores, que es un hondo placer espiritual y una radiancia intelectual está en la lectura de la mejor obra de García Márquez. Este libro, y creo que esto es, pues no está muy en tela de discusión, es un libro bastante pobre. Ahora bien, como me recordaba un amigo editor recientemente, no es la primera novela cursi de García Márquez y durante sus últimos años publicó varias cosas que eran bastante malas. Este gran genio, el gran genio americano para mí, publicó libros como de como de alguien que se estuviera copiando lo peor de sí mismo. Algunas partes del Amor en los tiempos del cólera tienen esta cursilería y esta simplificación de los sentimientos y esta simplificación del amor que sin embargo, desde Ojos de perro azul hasta Menos 100 años de soledad, se trata con una gran complejidad y la historia de Mis putas tristes pues no es muy buena. Eh, Algunos de los cuentos de los 12 cuentos peregrinos son bastante flojos también. Pero entonces, creo que aparte de la cuestión ética, pero vacilo al decir ética porque es casi que una cuestión sentimental filial con respecto a los hijos y aparte de la consideración de que esto es un negocio gigantesco, esta publicación y que deberíamos tratarla como eso. Habría sido gracioso que en el prólogo pusieran, decidimos que esto da muchísimo dinero y es interesante, algo que da muchísimo dinero. Producir dinero también es una energía eh, y da trabajo y, bueno, significa la abundancia, etcétera. Digo, habría sido interesante poner eso en el prólogo, pero he abierto una oración que no he terminado de cerrar. He empezado a decir que lo más interesante no es esa discusión, sino para mí la relación de un autor con su obra y con los lectores en aspectos que salen a la superficie con la ocasión de esta publicación. Entonces, por una parte, ¿cuándo muere un autor? ¿No? Porque en este caso, y no es el único, un autor sigue escribiendo después de muerto.
pues hay publicaciones póstumas de Proust, muy famosamente de Kafka, etcétera, pero no me refiero a eso, porque esas publicaciones sí que culminaban una obra, la completaban, sino a ripios que se van publicando después de que un autor está muerto, ¿no? Borradores y cosas no muy interesantes. Y yo a veces lamento esto porque la gente termina conociendo a un autor o a veces a una autora por una obra secundaria donde no está su genio ni está su inspiración. Pero entonces, ¿cuándo deja de vivir un autor? Porque la obra de un autor es infinita y la gente escribe como hacemos todo lo que hacemos para vivir más allá de la muerte. Pero los escritores viven más allá de la muerte porque viven en las lecturas que se siguen haciendo de sus obras. Y en esas lecturas viven vidas nuevas, eh, vidas inmortales, pero también vidas distintas de aquella de la que vivieron. En la imaginación de sus lectores se crean personajes del autor. Y por eso una obra es infinita, no tiene que seguir produciendo, no sé, colas y patas y patitas y subproductos de su obra para seguir en el tiempo. Pero yo creo que esa noción, que es compleja, culturalmente, pues vieja, ese, está ligada con todo lo que hacemos y está ligada en el arte, esa noción de la inmortalidad, de la vida nueva a la que uno accede por ser autor de una obra. Es una noción como adulta de, de vivir más allá de la vida, eh, no como adulta. Y creo que hoy en día estamos resolviendo el temor a la muerte con unos recursos mucho más infantiles y literales y no literarios, como el de la inteligencia artificial. Vivo más allá de la muerte, pues porque puedo ser estos avatares u hologramas de mí mismo y así no morir para los demás. Y creo que este tipo de publicación que hace fantasear con que el escritor ha seguido vivo y ha seguido escribiendo corresponde a esa sensibilidad y a esa promesa de vida eterna que nos hace la inteligencia artificial. Por otra parte, quisiera explorar la relación entre el pastiche y el fetiche. Entonces hay un fetiche que se llama Gabo, que es como lo llama la gente de una manera que a mí me irrita mucho y me parece pues un poco patética y eh, que hay en ese decir Gabo de amigos conocidos y lectores que no lo conocieron, de apropiarse familiarmente a un personaje nacional que es un padre de la nación. Entonces, ¿cuál es la relación filial que se forma entre el colombiano que dice Gabo y este Gabo que es la mente iluminada del país, que de hecho lo fue, quien interpretó y supo leer qué significa ser, ni siquiera voy a decir ser colombiano, ser americano, como ser del otro lado del mundo, en fin. Entonces hay ese fetiche que es tótem también de Gabo y hay esta producción de pastiches que permiten como que se acerque a esa figura, no el lector, sino, qué sé yo, el ciudadano. Entonces hay una cosa aspiracional en querer tener acceso a una intimidad del autor, que es la intimidad del anciano que con Alzheimer trata de escribir algo como él mismo. Y corresponde también a una sensibilidad lastimera de, qué sé yo, de Instagram, de el pobre viejito escribió esto, qué ternura, en vez de el genio insondable, casi espeluznante de lo genial, escribió 100 años de soledad. Hay para mí algo muy interesante en eso también, que es, al comienzo de su obra, en los cuentos de Ojos de Perro Azul, de cuando tenía 20 y pocos años, yo creo que García Márquez fue el mejor escritor que fue y es el menos popular también, el más difícil de penetrar, el más hermético, pero también el más misterioso y enigmático. Y este, que es el más viejo,
este escritor facilón, esta novela no, romántica, no, amorosa, cursi, esta simplificación de los sentimientos. Y entonces eso me hace preguntarme por la relación entre la identidad y la edad. ¿A qué edad uno es más uno? ¿Y a qué edades uno es más un espíritu que lo ocupa? Algunas obras de madurez muchas, son superiores a las obras de juventud de un autor. En otros casos, la obra de juventud es superior o la obra de la mediana edad. En el caso de Gabriel García Márquez, cada vez hizo una obra más pobre y también más fácil. Y pensaba yo en cómo esa obra más pobre y más fácil es escrita por el personaje Gabo y no por este joven Gabriel, y cómo se va transformando en cada vez más banal. Y bueno, pensaba en esta relación de la identidad y la edad, de quién es este libro y de quién es La hojarasca, por ejemplo, esa novela temprana fabulosa. Y lamento realmente que los nuevos lectores se relacionen a un Gabriel García Márquez que escribe esto, que es una novela pues muy cinematográfica, construida a través de escenas que a veces parecen instrucciones para un guión más que otra cosa. Lamento, decía, que se relacionen con la obra de nuestro autor, en el sentido de que es el autor que nos escribió a todas y a todos a través de esto y no de aquella cosa que le cambia a uno la cabeza y la vida, que es la otra obra de él. Pero hablaba de esta sensación de intimidad que produce la lectura de estos libros de Gabo. Además, en el contexto familiar, los hijos la publican después de que uno de los hijos también escribiera la historia de sus padres, Gabriel y Mercedes, etcétera. Y a propósito de eso, hay algo interesante. Este libro, entonces voy a hablar un momento del libro. El libro trata de un personaje femenino que se llama Ana Magdalena Bach, como se llamaba la esposa de el compositor Juan Sebastián Bach, mm, que va a visitar la tumba de su madre cada año y empieza a tener unas aventuras amorosas en esas visitas. A la vez, ella está envejeciendo, está en un momento de su edad en el que entra pues a su eh, edad mayor o más madura. Entonces trata sobre la belleza y la deseabilidad de la mujer, la relación de una mujer con su madre y de los secretos de una mujer con su madre, y eso es súper interesante, esa filiación femenina en el marco de una filiación masculina de un autor y unos hijos que publican su obra, ¿no? Pero además hay otra cosa interesante, que es tan obvia que yo no había caído en cuenta, y es una novela acerca de ser esposa de un genio. Porque pues esta se llama como la esposa de Bach y es esposa, este personaje en la novela, de un músico. Y pensaba yo qué fantasía tenía el anciano García Márquez al final de su vida con respecto a ser esposa de sí mismo. No digo ni siquiera con respecto a su esposa de la vida real, esto no es biográfico el interés de esto, sino a esa otra vida que fue adyacente a la suya y que permitió que él viviera la suya, ¿no? Las mujeres de los genios. Y entonces, en últimas, sí, todo se resuelve en la relación con lo biográfico, con lo autobiográfico y en el vislumbre de la intimidad. Bueno, ¿qué más iba a decir? Bueno, entonces el estilo de este libro es malísimo. Pues la narración es la narración la habilidad narrativa de alguien que ha narrado muchísimo y que tiene mucho oficio es una cosa fácil y está bien, pero la descripción de las escenas o de lo que acontece, pues está llena de clichés. Y entonces pensaba yo también en qué es el estilo y en lo terrible que ha sido. He hablado de esto muchas veces, esta gran obra en sus secuelas, ¿no? Como el realismo mágico terminó siendo una especie de marca de unos efectos literarios inusitados y facilones y coloridos
cuando eso no era lo importante de García Márquez, pienso en las sucesoras de García Márquez y en los sucesores, ¿no? Tanto en el subcontinente asiático como en América Latina, cómo ha sido de terrible esa eh, imitación de lo real maravilloso, del realismo mágico. Pues esta novela es especialmente mala. Ya di citas en el programa de Hora 20 y no quiero redundar, pero no se me va a poder desgrabar de la cabeza lo de El glande de seda, que es realmente espantoso. Siempre fue un amor alegre en el que hasta la locura era admisible. O describir a la hija de ellos, de los personajes, de los protagonistas de la novela, como una díscola encantadora. Decidieron que sumarle al amor un grano de aventura. La elevó sin prisa hasta el grado de ebullición, o sea, eso es como decía yo, como de salsa rosa. Y luego está La trilla de fuego, que sí es buenísima y que está al final de la crónica Una muerte anunciada. ¿Se acuerdan de La trilla de fuego de su verga africana? Cuando habla de Bayardo San Román. Y bueno, ¿qué parte de un autor escribe qué? ¿Qué parte lo escribe el espíritu de los tiempos, como es el caso de Cien años de soledad? ¿Y qué parte la escribe la mente que falla, y el mercado? ¿Y qué parte la escribe el personaje que el autor hizo de sí mismo? No ya el autor, sino el personaje del autor. Hablaba de eso hace un rato. Bueno, entonces me interesa esa relación, decía, entre el estilo y la memoria. ¿Cuál es el estilo de uno? Y uno cómo se copia a sí mismo. Y cuando está perdiendo la memoria, y esto es tan intrigante sobre este libro, cuando un autor está perdiendo la memoria, es decir, perdiéndose a sí mismo, ¿qué es lo que queda de su estilo? ¿Dónde está el estilo? ¿Qué es el estilo? Porque hay algunas partes aquí que son de García Márquez, el que tenía poca memoria o no tenía cómo se vinculaba con esos hilos de estilo y tiraba de ellos. El silencio que quedó después del grito permaneció vitrificado por varios días en el aire de la casa. Es muy bueno y es de él. El otro también es de él, pero como de el caldo del caldo del caldo de él. Esto es más de la médula de él. O esta cosa tan simple con la que se refiere a las posibles infidelidades del marido. Ella se preguntaba o algo así o sospechaba que él sufría un desgaste secreto fuera de casa. Eso de decirle desgaste a la aventura amorosa es muy genial. Y bueno, entonces eso. Quería preguntarme también por la, la manera como este libro se recibe, la aprobación unánime de este libro, ¿no? La cantidad de, no sé, lagartos que quieren estar cerca no me gusta decir lagartos porque no me gusta eh, adjudicar a los animales características negativas de los humanos, pero este deseo de estar cerca de Gabriel García Márquez, que ya por supuesto no es estar cerca de él, está muerto, y además la manera de estar cerca de él es leer bien sus libros, sino estar cerca de una marca, de la marca Gabo y todo lo que eso tiene de ascenso social. Y bueno, y quería, por último, creo que por último, bueno, dos cosas. Una, de esto también he hablado mil veces, como a todo el mundo le importa son las anécdotas de García Márquez, y poca gente lee qué hay en su obra, y poca gente se enriquece con su obra, y esto pues es una instancia de ese privilegiar la anécdota por encima de todo. Casi que es exclusivamente anecdótico el interés por García Márquez, lo cual yo siempre deploro. Y lo otro es que leer, mm, quería leer algo de Eva está dentro de su gato. Este es un cuento de 1947. Ven lo jovencillo que era él, y es una de las primeras lugares en los que explora con verdadero esfuerzo espiritual la condición de las mujeres.
se trata también de una herencia de madre a hija, pero pues en una clave mucho más em, rica, compleja, humilde también, por compleja, densa que la de su vejez. De pronto notó, bueno, perdón, y también trata sobre el envejecer de las mujeres y la pérdida de la belleza que está en agosto nos vemos y el deseo de las mujeres y el ser deseada. Pero bueno, este cuento de Eva está dentro de su gato, trata también de precisamente, como muchos de los cuentos de Ojos de Perro Azul, de qué pasa en el otro lado de la muerte o en el otro lado de la vigilia, en el caso del cuento de Ojos de Perro Azul, cómo sobreviven las personas, en qué sobreviven, cuál es el misterio del tránsito entre la vida y la muerte. Y quería, como tan poca gente lee ya estos cuentos, leer un poquito de este, para que se animen a leer eso en vez de, pues, de esta novela tan mala. También me causa mucha inquietud e intriga este arco de la obra de García Márquez, de más complejo a más simple, después de haber llegado a un cenit en 100 años de soledad, que es ambas cosas, ¿no? Que es la lucidez total de lo más profundo de la investigación sobre el tiempo, sobre cómo pasa el tiempo, pero pudiendo transmitirlo a través del recuento de eh, engendramientos y enamoramientos. Pero bueno, digo que ese arco de esa obra es tan interesante, pero en fin, quiero leer esto de Eva, está dentro de su gato sobre las mujeres, la herencia entre las mujeres y el envejecimiento de una mujer que se relaciona tanto con el envejecimiento de él y con aquello de lo que trata esta última novela. De pronto notó que se le había derrumbado su belleza, aquella amarga belleza que llegó a dolerle físicamente como un tumor o como un cáncer. Todavía recordaba el peso de ese privilegio que llevó sobre su cuerpo durante la adolescencia y que ahora había dejado caer quién sabe dónde, con un cansancio resignado, con un último gesto de animal decadente. Era imposible seguir soportando esa carga por más tiempo. Había que dejar en cualquier parte ese inútil adjetivo de su personalidad, ese pedazo de su propio nombre que a fuerza de acentuarse había llegado a sobrar. Había que abandonar la belleza en cualquier parte, a la vuelta de una esquina en un rincón suburbano, o dejarla olvidada en el ropero de un restaurante de segunda clase como un viejo abrigo inservible. Estaba cansada de ser el centro de todas las atenciones, de vivir asediada por los ojos largos de los hombres. En la noche, cuando clavaba en sus párpados los alfileres del insomnio, habría deseado ser mujer ordinaria, sin atractivos. Dentro de las 4 paredes de su habitación todo le era hostil. Desesperada sentía prolongarse la vigilia por debajo de su piel, por su cabeza, empujando la fiebre hacia arriba, hacia la raíz del cabello. Era como si sus arterias se hubieran poblado de unos insectos diminutos y calientes que con la cercanía de la madrugada diariamente se despertaran y recorrieran con sus patas movedizas en una desgarradora aventura subcutánea ese pedazo de barro frutecido donde se había localizado su belleza anatómica. En vano luchaba por ahuyentar aquellos animales terribles, no podía. Eran parte de su propio organismo, habían estado allí vivos desde mucho antes de su existencia física. Venían desde el corazón de su padre que los había alimentado dolorosamente en sus noches de soledad desesperada. Y más, ella venía de atrás, estoy saltándome líneas. Eran esos insectos los mismos que pintaban ese gesto amargo, esa tristeza inconsolable en el rostro de sus antepasados. Esos insectos no eran suyos, venían transmitiéndose de generación a generación, sosteniendo con su diminuta armadura todo el prestigio de una casta selecta, dolorosamente selecta. Esos insectos habían nacido en el vientre de la primera madre que tuvo una hija bella, pero era necesario y urgente detener esa herencia. Alguien tenía que renunciar a seguir transmitiendo esa belleza artificial. Y más adelante, noche a noche, hundida en su desesperación, pensaba que más le hubiera valido ser una mujer vulgar o ser hombre, pero no tener esa virtud inútil, alimentada por insectos de remotos orígenes que le estaban precipitando la llegada irrevocable de la muerte. Maldijo a sus antepasados, ellos tenían la culpa de su vigilia, ellos
que habían transmitido esa belleza invariable, exacta, como si después de muertas las madres sacudieran y renovaran las cabezas para injertarlas en los troncos de las hijas. Era como si la misma cabeza, una cabeza sola, hubiera venido transmitiéndose con unas mismas orejas, con igual nariz, con idéntica boca, con su pesada inteligencia en todas las mujeres, que tenían que recibirla irremediablemente como un doloroso patrimonio de belleza. Era allí en la transmisión de la cabeza donde venía ese microbio eterno. En esas horas de desvelo era cuando se acordaba de las cosas desagradables a su fina sensibilidad, esos objetos que constituían el universo sentimental donde se habían cultivado como en un caldo químico aquellos microbios desesperantes. Bueno, y luego sigue y habla de el deseo. Examina qué es el deseo de una mujer. La saliva se había vuelto espesa en su lengua, era mortificante entre sus dientes esa goma dura que se le pegaba al paladar y fluía sin que ella pudiera contenerla. Era un deseo distinto a la sed, un deseo superior que estaba experimentando por primera vez en la vida. Y más adelante dice, tuvo un golpe de sorpresa, nunca había sentido ese deseo. La urgencia de la acidez la había debilitado, volviendo inútil la disciplina que había seguido fielmente durante tantos años, etc. Era una tontería, pero sentía asco de comerse una naranja. Entonces desea una naranja en la que además ha crecido, no se ha transformado el cadáver de un niño, en fin, es una cosa fabulosa sobre el cuerpo, el más allá, sobre la expulsión del paraíso y la entrada en el tiempo, porque además tiene esta dimensión de Eva y qué come Eva y de qué se trata ese deseo. Que es la fruta del juicio que inaugura el tiempo y cómo el tiempo es la herencia y que es la herencia entre mujeres. Y habla también sobre el miedo, sobre la soledad radical del muerto, sobre la soledad radical de estar muerto. Y por eso también, y como una mujer es todas sus ancestras y puede estar también en un animal, en el gato, ser mujer y animal, de cómo las mujeres son lo realmente otro y están más cerca de otros seres por su relación con el tiempo que la relación lineal, que de los hombres y su relación lineal con el tiempo. En fin, pero me hizo pensar también en ese cuento, la soledad radical de la muerte, del muerto, Gabriel García Márquez y de todos los muertos. Y, y bueno, ya, es eso. Lean los cuentos de García Márquez y estas novelas, pues no voy a, no sé, qué sé yo, leanla también o no, o lo que sea, no vale mucho la pena realmente. Pero lo otro sí. Chao.